Juan, hoy tenemos un súper invitado que es el señor Carlos López. Lo voy a traer en este momento a pantalla. Carlos es consultor y conferencista en innovación, emprendedor social, mago y malabarista, además de tener un máster en ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes. Es creador de Impossibility Innovation Canvas, un sistema que enciende la creatividad e innovación. Él también es el fundador de la Liga de las Sonrisas y director global del programa de Magos Sin Fronteras, perdón. Hoy Carlos nos hablará de cómo empezar a sostener tus esfuerzos de innovación. Hola Vale, Carlos, muchas bienvenido, gracias ¿cómo por tenerme estás? por acá. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Me siento pues muy feliz de empezar este día aquí con ustedes. Muchas gracias por estar acá, todos los que nos están escuchando. Entonces, buenos días, Juan David y Andrés. Bueno, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Arranquemos. Digamos que nos llama mucho la atención tu perfil en cuanto a lo que haces, pues que es parte de la razón por la cual te invitamos y que tal vez nuestra audiencia también siente la misma intriga de saber cómo es eso de que un mago y malabarista, que a la vez es máster en ingeniería de sistemas, consultor y conferencista, es también innovador y emprendedor social. Sí, claro, pero precisamente creo que eso hace que mi punto de vista sobre la innovación sea tan alternativo y tan particular, porque mi vida está hecha de varias cosas, ¿no? Toda la parte estructurada de ingeniería de sistemas hace que pues la mente esté estructurada, la forma de pensar sea estructurada, pero también la parte de malabares y de magia, pues hace que uno tenga una afinidad cultural, y cuando se mezclan las dos cosas, pues salen cosas muy bonitas e interesantes a la hora de crear cosas nuevas o de innovar. Y después de pensar mucho en eso, ahí es donde yo alineo todo para crear un framework de innovación. Super Carlos, ese tema es muy interesante y claro, esa óptica diferente precisamente era la razón que te traíamos porque de eso se trata la innovación. Y precisamente hablando de innovación, ¿cuáles de lo que tú has visto, cuáles son los principales dolores, los dolores claros que tienen las organizaciones a la hora de innovar? Esos dolores yo creo que están divididos en dos. El primero es cuando voy a empezar a innovar. Cuando yo voy a empezar a innovar, generalmente todos sentimos una frustración de decir, oh, pero ya que me están diciendo que sea innovador, que sea creativo, que me invente nuevos servicios o nuevos procedimientos, nuevos procesos, y uno a veces no sabe por dónde empezar. Entonces, ese es uno de los grandes dolores. Y la razón de ese, hay dos razones que son muy concretas. Y la primera es la biología, como está hecho nuestro cerebro, que nuestro cerebro está hecho a que si nosotros hacemos una causa y un efecto, o que si nosotros aprendemos a solucionar cierto problema, siempre se soluciona así. Entonces nosotros sí sabemos cómo resolver los problemas o cómo enfrentarnos a las situaciones, porque el cerebro nos ayuda a no reaprender siempre, sino a utilizar lo que ya sabemos. Esa es la primera. Y la segunda es una razón cultural, que es que si tenemos muchos cerebros como esos y estamos dentro de una cultura donde siempre se han solucionado los problemas de la misma forma, donde todos pensamos iguales, todos compartimos una serie de valores, introducir algo nuevo a esa cultura es muy diferente. Entonces, esos son los problemas para empezar. Y cuando uno ya tiene algo o tiene algo nuevo, creativo, innovador, ¿cómo lo sostiene? Entonces, ese sostenimiento de la innovación tiene que hacerse con disciplina, tiene que hacerse con estructura. Y generalmente se piensa que la innovación tiene que ser como, hay que dejarlos fallar y hay que dejarlos que intenten y ya, pero no tenemos herramientas para administrar esa innovación. Entonces hay que introducir nuevas herramientas, nuevas formas de medir cómo navegar esa incertidumbre que tiene la innovación, que no son herramientas que nos enseñan en la educación formal o tradicional. Bueno, digamos que mucho de donde aprender de todo lo que esto nos estás diciendo, pero el equipo gerencial, ¿qué hacemos con la información entonces? Hay que adoptar un mindset para innovar. Hay que decir, bueno, si nosotros queremos estar preparados para el futuro, tenemos que crear nosotros un estado mental para innovar y para continuar esa innovación. El concepto es muy bonito. Hay un concepto que se llama el punto de flexión, que es como si yo te digo que el status quo es como una línea que va de izquierda a derecha, y esa línea
que va a ir alargándose en el tiempo, y eso es nuestro camino, y es un camino predecible. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está pasando hoy es muy parecido a lo que va a pasar, a lo que pasó ayer, y va a ser muy parecido a lo que va a pasar mañana. Entonces, así se mantiene el camino predecible. Siempre va a ser igual, siempre va a ser igual. Pero nosotros, para mantenernos adelante de la competencia o para crear cosas nuevas, tenemos que buscar un punto de flexión en donde nos salimos de ese normal, de ese todo es predecible, a lo que se llama un camino audaz. Y ese camino audaz es, bueno, ¿cómo yo logro salirme de ese estado de pensamiento que es predecible? Para hacer eso hay que engañar al cerebro, hay que enseñarle al cerebro a quitarse sus limitaciones, a decir, bueno, intentemos pensar de una manera diferente. Y para hacer eso, a mí me encanta el acercamiento que tiene la teoría de nosotros, que es pensar como un mago. Porque los magos son los únicos seres sobre el planeta que ven algo imposible y les emociona pensar cómo lo voy a solucionar, en vez de echarlo a un lado porque es imposible. Entonces, como porque es imposible y la definición de algo imposible es que no se puede hacer, entonces yo no lo voy a hacer. No, al revés. Es como yo me emociono con eso imposible y entonces empiezo a trabajar para solucionarlo. Si yo logro tomar esa forma de ver los problemas o las oportunidades y la adapto para mí, puedo quitarme unas limitaciones que ponemos nosotros sobre la cabeza para poder empezar a pensar de una manera creativa e innovadora. Entonces, la invitación es: empecemos a tener un mindset diferente en donde podemos nosotros quitarnos un poco esas restricciones para poder pensar de una manera creativa e innovadora y empezar a crear nuevos productos y servicios. Tema muy, muy, muy interesante, y que pues la innovación no, no es algo nuevo, es algo que existe siempre, y es como un tema de moda, y es un tema de moda que no es nuevo, también lleva muchas décadas este tema. Y uno lo que ve, Carlos, es que hay algunas empresas, que no voy a decir ningún nombre, pero que la gente dice, wow, esta empresa es muy innovadora, pero esas son la excepción. La mayoría como que les cuesta innovar. ¿Por qué es tan difícil precisamente innovar? Sí, tienes razón, no sé, siempre están esas historias volviendo al concepto que les dije del camino predecible. Si ustedes se acuerdan, en el 2007, el camino predecible de los teléfonos celulares era que eran cada vez más pequeños y eran cada vez más asequibles, o sea, más baratos, pero tenían más funcionalidades y se iban volviendo más pequeños, y era como, bueno, así va a ser, y así era el camino predecible. Hasta que en 2007 llegó un loco a decir, no, el nuevo teléfono celular es esto, es una panela, o sea, un celular grandotote, y va a ser carísimo, y además va a ser 1000 cosas más que el teléfono, no sé qué. Y ahora, si vemos en el 2020 cómo es ese camino predecible, todos los celulares que se lanzaron el año pasado, los que se van a lanzar son muy parecidos a ese iPhone que se lanzó en 2007. Y de nuevo, ese iPhone logró hacer ese camino audaz saliéndose del camino predecible, pero es la excepción. La invitación es a adaptar herramientas y formas de pensar y talleres para que las personas al interior de nuestras organizaciones puedan generar esas nuevas ideas, que a veces suena como muy sencillo, ¿no? Pues piensen de una manera diferente, ¿no? Háganle, generen ideas nuevas. Pero hay que enseñar al cerebro a utilizar diferentes herramientas y diferentes formas de pensar para generar esas nuevas ideas. Una de esas es, si los que nos están viendo, o yo sé que ustedes tienen hijos o sobrinos, cuando ustedes están jugando con un niño pequeño, digamos el niño pequeño está jugando con un carrito, y está jugando con el carrito, en la cabeza del niño están pasando mundos increíblemente creativos e innovadores. El carrito en cualquier momento puede empezar a volar y empieza a volar, y si uno está jugando con el niño, uno no le va a decir al niño como, oye, no, ese carrito ponlo en el piso, porque es que los carros andan sobre el piso, los carros no vuelan. Uno nunca le dice eso porque uno ahí está matando la creatividad del niño, pero eso mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos una idea y pensamos, y de una vez empezamos a decir, no, es que eso no se va a poder hacer, no tenemos la plata para eso, no, pero es que eso Mickey me va a dejar hacerlo, no, pero, y empezamos a matar esa idea sin dejarla fluir, sin dejar que de pronto de ahí empiezan a salir otras nuevas ideas y se empiezan a conectar. Tenemos que darnos esa libertad y aprender a pensar así. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que desaprender lo que nosotros ya habíamos aprendido. En la educación tradicional, nosotros nos enseñan a llegar a la respuesta correcta y a llegar a esa respuesta rápido, porque si no,
estamos perdiendo plata y tiempo. Entonces tenemos que cambiar esa forma de pensar. Súper valioso todo esto que nos acabas de decir y digamos que dentro de esa innovación, pues también hay otras microinnovaciones, supongo yo, que se pueden llegar a tener que no sean tan abruptas, pero pues igual innovaciones al fin y al cabo. Sin embargo, dentro de los que somos emprendedores, empresarios, ¿cierto? Que tal vez nos hemos acostumbrado un poco a llevar de cierta manera las cosas, porque así las hemos construido. ¿Qué podemos hacer para tomar ese primer paso? Decir, oiga, arriesguémonos a innovar. Sí, primero a estar conscientes que es difícil y que va a generar un poco de aversión a ese cambio, ¿no? Como todo eso es natural. Pero estar dispuestos a adoptar un nuevo lenguaje y adoptar una nueva forma de medir el progreso. Entonces, por ejemplo, en la incertidumbre que da la innovación, porque sabemos que la innovación tiene que ser probar cosas, ver si funcionan, ver cuál funciona mejor y irse por ese camino. Si esto no funcionó, saber que hay que matarlo. Entonces, cambiar el lenguaje un poquito. Por ejemplo, algo muy bueno es cambiar lo que llamamos el ROI o el Return of Investment por, digamos, LFI, Learning from Investment. Si yo cambio mi lenguaje, mi mindset para decir, oiga, yo voy a aprender de la inversión y el aprendizaje es ganancia, voy a tener más libertad para probar cosas. Si yo ya no voy a medir, simplemente es que yo metí tanta plata, a ver cuánta plata me da al final, así no puedo trabajar con la innovación, porque la innovación hay demasiada incertidumbre. Pero si yo digo, bueno, ¿cuánta plata metí y qué aprendizajes tuve? Que esos aprendizajes después, si se montan con otros aprendizajes, al final puede llegar a generar algo supremamente más lucrativo que después de que ya se domina, sí se puede medir por el return of investment, vale la pena. Pero tengo que cambiar ese proceso y el lenguaje que yo utilizo en ese proceso y las formas de medir el éxito o fracaso de la innovación. Y estar Carlos, cómodo con eso, ¿no? Hay que estar cómodo con eso. Carlos, ese tema es apasionante y sé que vimos solo un pedacitico, pero ya se nos está acabando el tiempo. Y antes de desconectarnos, pues quería preguntarte dónde la gente puede contactarte, conocer más de lo que tú estás haciendo y bueno, pues de todo este tema tan increíble que nos acabas de contar. Sí, nosotros tenemos una página www.carloslopez.co y ahí pueden ver todo lo que hacemos. Nosotros acompañamos todo ese proceso que puede ser para iniciar a innovar o si necesitan capacitaciones o inspiración o también acompañarlos a un nivel corporativo para generar una fábrica de innovación al interior de una empresa, que eso sería lo que todos quisiéramos. Sabemos que una organización grande sabe cómo hacer sus cosas del día a día. ¿Qué tal que le pusieran esa misma disciplina, ese mismo empeño a generar su futuro nuevo? Que no sabemos cuál va a ser, pero a generar y que eso genere esperanza. Entonces, www.carloslopez.co, ahí pueden ver todo lo que nosotros tenemos. Y yo quería terminar con una cita que me encanta. Es una cita de Mohamed Ali, que fue un boxeador de Estados Unidos, sobre la palabra imposible. Él decía que imposible es solo una palabra grande que han usado los hombres pequeños, que encuentran más fácil vivir en el mundo que se les ha dado que explorar el poder que tienen para cambiar. Imposible no es un hecho, es una opción. Imposible no es una declaración, es un reto. Lo imposible es potencial. Lo imposible es temporal. Por eso nada es imposible. Genial, Carlos. Muchísimas gracias. Muy buena cita. Y esperamos tenerte muy pronto en Gerentes 360. Que estés muy bien. Claro, sí. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.